genera mucha confusión entre la gente, entre todos, los términos realismo, hiperrealismo, fotorrealismo, de los nombres, ¿verdad? el realismo aumentado. Sí. ¿Cómo concebís las diferencias entre cada campo? ¿Cómo le explicás a la gente de pronto? Yo cuando esto surge con los alumnos, yo les digo, yo en realidad no tengo nada claro qué es cada uno de esos términos a día de hoy. Y mira que me gusta leer sobre arte, y he leído mucho sobre arte y he estado en exposiciones del hiperrealismo americano, cuando vino al Thyssen, el de Bernardo, el de Bernarducci, Neisel, pero a mí el término lo que me parece es que el error para mí es que cualquier cosa que parece bien trabajada la metemos en el saco de hiperrealismo. Yo he escuchado, y además se escribe y se dice, el hiperrealista Antonio López. Y dices, pero si es que se necesita tener un cuadro de Antonio López, o sea, ¿cómo hiperrealismo? O sea, claro, si uno entiende eso, el hiperrealismo, el fotorrealismo, como esa cosa que surge en Estados Unidos en los años 70 y que lo que hacen es tratar de fusilar la foto, y son esos, no sé, empezando con un Chuck Close, que lo que hace es hacerte cuadraditos el cuadro y construirlo hasta que parece la foto exacta, que tiene eso que ver con Antonio López, que empieza con una mancha fantástica. Parece abstracción, claro, incluso, ¿viste? Es pura abstracción. Cuando marca los... Es pura abstracción. Increíble. Y el resultado ya es otra cosa que la gente lo puede interpretar. Pero es que la gente normal y corriente, bueno, normal, que no, a lo mejor no usa esos términos, no conoce, pues sí, lo confunde. Porque hay muchas variantes. Bueno, pero no me lo han resuelto todavía el dilema. Yo soy la que no sabe. ¿Cuál sería la diferencia entre hiperrealismo o fotorrealismo? Porque surgen de pronto en el mismo contexto, en Estados Unidos, en los 60, 70. Yo no sé exactamente la diferencia entre hiperrealismo y fotorrealismo. Bien. La verdad es que eso no lo entiendo. Yo entiendo, esos dos términos a mí me llevan a ese tipo de trabajo, que yo tengo compañeros que lo hacen, que es un trabajo muy fotográfico, muy acabado. Tú te acercas al cuadro y aquello sigue siendo lo que tú ves de lejos, o sea, está muy cerrado, muy analizado todo, es una cosa perfectamente conectado todo, esencialmente es una reproducción de la foto con sus matices, pero muy en esencia se ha buscado esa forma de creación, mientras que otro tipo de pintura lo que hace es de una forma mucho más pictórica, pero claro, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un formato en el que casi todo lo que vemos, algo que veas en una exposición, es formato móvil, formato libro, pero ahora sobre todo móvil. ¿Qué pasa? Que en un Instagram todo parece una foto. Y el fotorrealismo es que el pintor, en este caso, quiere superar a la fotografía. Claro. Y el lenguaje, la forma en la que se expresa está imitando las conexiones las transiciones, las conexiones de los tonos que ocurren en la fotografía. Sí. Pero claro, eso no tiene nada que ver con esto, Esto ni ya con es otra Antonio cosa. López, ni con... que no es mejor o peor, pero digo, son lenguajes diferentes. No, está muy bien igual. Pueden ser finas, ¿sí? Las definiciones, me parece, de cada uno de los conceptos, lógicamente. Probablemente, según una persona te va a decir una cosa y otra. Sí, los mismos teóricos, ¿no? Que se encargan justamente de ver de qué manera definen cada estanco, también se El contradicen. fotorrealismo es esto que pasó en Estados Unidos en este momento. No, esto te dirá, el hiperrealismo es un movimiento... No lo sé, no te sé. Lo importante aquí es lo que tú quieras decir con tu obra. Ya sea igual, que sea realismo, hiperrealismo, fotorrealismo, abstracción, yo qué sé. Es que yo creo que es todo muy redundante, ¿no? Al final. Yo creo que es un discurso que ya no tiene, es como muy estéril. Y que creo que se ha debatido un montón sobre eso. Y no se llega a nada. Y se sigue debatiendo. Otra bomba, sí, a falta de definiciones precisas sobre términos que nos atañen. Que reconocemos que tenemos. Y que reconocemos que no sabemos cómo diferenciar. ¿Cuál es tu reacción cuando te dicen parece una foto? ¿Con qué te dan ganas de...? ¿Con qué golpearías a esa persona? ¿Sabes el problema? Que cuando te dicen eso, la mayoría de la gente te lo dice con una cara tan maravillosa. Claro, porque es un un cielo comentario... de persona que te está haciendo un comentario queriendo decirte lo mejor. Con un halago. Entonces tú le dices gracias, pero claro, dices... No es una foto. ¿Una foto por dónde? Pero bueno, si esa persona lo siente así, yo lo acepto estupendamente, pero sí, es la pregunta. La cosa es cuando... Yo creo que la cosa es cuando lo dicen con un poco de malicia, ¿no? Sí, porque hay gente y claro, personas y personas. Puede haberlo, sí, pero la mayoría de las veces yo creo que es una forma de halago, de alguien que viene y dice... Está bien, es un comentario inocente, claro, en donde las personas están tratando de adularte y frente a la admiración
por esta representación prácticamente mimética de la realidad, entienden que la comparación que pueden hacerte es con la de la fotografía. Y vos, ¿cómo podés ir más allá y de forma muy educada decir que básicamente no sos un dispositivo? Claro, lo que le dices es, fíjate que precisamente mi trabajo lo que hace es ese filtro que hacemos todos, que aunque fuese sin querer lo ibas a hacer, pero ese filtro que hacemos al tener una imagen de referencia, que me da igual si es del natural o una fotografía, solamente que pase por ti y tú la saques, ya va a alterar la realidad. Pero yo creo que es que además, en muchos pintores, se nos está dando ahora, en mí muy claramente, pero yo creo que en otros muchos, la necesidad de todo lo contrario, la necesidad de alejarte de la fotografía, la necesidad de incorporar gesto, ruptura, aire, otros elementos. Exactamente, o sea, porque cada uno a su manera, porque lo maravilloso es que con esta forma, con este momento que estamos viendo ahora, tú puedes ver lo que está haciendo gente en todo el mundo. Entonces ves propuestas muy interesantes, pero hay muchas que van en esa línea, en la línea de una figuración muy potente, pero rota, abierta, con las transiciones descolocadas, con todo tipo de inclusión, lo que tú decías, elementos externos, ruptura de los elementos. Y es ahí donde está la creación, o la creatividad por lo menos del artista. Claro, yo creo que es donde ahora, yo desde luego me siento más cómodo y otros muchos compañeros yo estoy viendo que están haciendo muchas cosas en esa línea que son fantásticas. Entonces yo a la persona que me dice, parece una foto, le diría eso. Bueno, en su día, yo creo que todos al empezar a pintar tratamos de pintar como una foto, ¿no? Porque tú primero tienes que afirmarte, tienes que reafirmarte, tienes que demostrarte a ti mismo que puedes pintar casi lo que quieras, ¿no? Pero llega un momento en que dices, bueno, vale, ¿y ahora qué? Voy a estar copiando temas toda la vida. Entonces es cuando surges tú, y surge tu gesto, tu forma de, tu aportación, tu personalidad como artista, y ahí es donde tú te separas de la imagen de referencia. Entonces cada uno se separa de una manera distinta, y eso es lo que define a cada persona, a cada artista, creo yo. Sí, porque si te quedas ahí estancado con lo mismo, copiando, entonces no... Que no digo que no se pueda, pero hombre, yo digo que le quitas lo creativo a tu trabajo, ¿no? A mí lo que me encanta es que yo bajo aquí y yo no sé qué le va a pasar a este dibujo. Yo tengo ahí estas referencias que yo mismo me he preparado, rotas, entonces tengo esa que es la que utilizaría hace un montón de años. Yo ahora tengo estas y entonces yo voy mirando aquí, entonces me pongo hasta al lado y entonces el cuadro me va contando. No, esto está muy duro, rómpeme aquí. Entonces yo con el agua y rompo ahí un poquito. La obra te va diciendo qué es lo que necesitas. Y luego dices, no, joder, espera, me he pasado, he roto mucho, reconstruyo. Y vuelvo, y voy, y vengo. Y en ese proceso es donde surge para mí el universo de cosas que me interesan. Entonces, es un proceso creativo mucho más abierto. Tú no sabes lo que va a pasar, ni dónde va a acabar el cuadro, ni qué le vas a hacer a cada una de las partes. Entonces yo creo que es muy bonito en ese sentido. A mí me llama mucho la atención los primerísimos planos que haces. Sí, es que a mí, con el tiempo, porque yo creo que también esto es un proceso, ¿no? A mí hay mucha gente que me dice, Jaime, que no sé qué pintar. Y es que ahí no te puedo ayudar, porque lo que nos define es lo que pintamos. Si tú piensas en Lucian Freud, te viene una batería de imágenes. Claro. Si piensas en que tú quieras Bacon, otras. Es decir, lo primero que te viene es el tema que eligió el pintor, luego eso es lo primero que nos va a definir. Entonces, para mí es un recorrido que no hay que tener prisa. Mucha gente me dice, pero es que no sé qué pintar. Bueno, tranquilo, tú sigue, porque tu propia intensidad interior, tu necesidad, tú mismo vas a salir poco a poco y tú te vas a ir moviendo por terrenos, vas a ir probando cosas. Yo probo un montón de cosas que luego hice yo aquí y te vuelves y pruebas por otro lado y tú vas poco a poco encontrando tu camino. Creo que un buen ejercicio es leer, ver películas, salir, totalmente, Patricia, totalmente. Lo que nos define no es pintar, es nuestra vida. Claro. Es las relaciones que tenemos, es que leemos, que cine vemos, exactamente todo. ¿Cómo nos relacionamos? Exacto, todo, completamente. Claro. Eso es lo que nos enriquece. Muchas veces no te pasa que estás una temporada sin pintar y cuando vuelves es como si todo fuese mucho más claro, como si pintases mejor. Sí, yo creo que sencillamente porque pintar es comprender. Entonces a lo mejor ese tiempo ha sido un tiempo de reflexión, de colocar las cosas en la cabeza y a la vuelta lo tienes todo más claro, entonces atacas mejor a los temas. Yo creo que es muy importante. A mí me pasa, por ejemplo, cuando vamos al pueblo, a Extremadura, y cuando regreso, es como que traigo... Que cargas las pilas, que asientas las ideas, es que es fundamental. Al final, eso es lo que nos alimenta, yo creo, a nivel artístico, para nosotros, a un escritor, a un músico, a todo. La magia. Y más allá, digamos, de cómo logro saber qué es lo que voy a representar, cómo logro encontrar el tema, cómo logro ser de alguna manera auténtico, ¿no? Eso es lo que yo te decía, Camila, que yo creo que es una cosa que tiene que venir de una forma natural. Por lo menos en mi caso ha sido ir dando pasos
y a veces el paso es equivocado y vuelves y tú te vas afianzando y entonces es como si cada vez sintieses que eso eres más tú, hasta que yo en el punto en el que estoy ya es un territorio en el que me encuentro muy cómodo. Ya... Está muy bien, pero igualmente yo observo algo en tus trabajos que también a mí, que me gusta ver mucho realismo representado a través de figuración, para que no genere tantas rispideces, pero con tantas variaciones de estilos, también a mí me sucede que pienso cómo hacen estos pintores que ya a nivel técnico parecen tenerlo resuelto todo. ¿Cómo hacen para diferenciarse entre sí? El retrato al agua es como muy común entre una camada muy grande de pintores. Son recursos, está bien. Obviamente hay mucho despliegue técnico ahí. Podrá ser un desafío que yo entiendo que es magnánimo, y también hay una cosa así como de regodeo, de decir, me enfrento a esto que yo sé cómo te lo voy a realmente representar. ¿Cómo haces ahí para ver de qué manera logro diferenciarme? Me encanta la pregunta porque yo creo que ahí es donde se diferencia cómo llegas tú al punto al que llegues. Si tú llegas de una forma porque tú has visto algo que te ha gustado, y lo adoptas, que a mí me parece estupendo. Tú ves a alguien que está haciendo algo de esta forma de trabajar, entonces pruebas, oye, qué interesante, y te metes en ese mundo, me parece fantástico. Pero cuando tú llegas a algo a través de un recorrido largo, en el que tú vas sorteando distintas variantes de un mismo río, ¿no? Te metes por una línea, y esa línea tiene muchos pequeños vericuetos que vas probando, y este sí, este no. Porque yo Estamos hablando de temas. Claro, pues fíjate, yo hice mis primeros temas de agua diría que en el 2000, 1999-2000, es decir, estaba a punto de irme a Estados Unidos, y me fui en 2001. Y en 2001 en Estados Unidos es cuando yo empecé con el tema del agua a tope. Casi todo lo que pinté ahí, o buena parte de lo que pinté ahí, era el tema del agua. Claro, yo no había visto absolutamente nada del agua a nadie nunca. No existía internet, no había esto que hay ahora de estas relaciones, y yo todo lo que a mí lo que me llevó a hacer esto era mi imagen cuando yo me levantaba, cuando yo me pegaba la ducha por la mañana, y yo me veía en el espejo y decía, joder, qué fuerza tiene la piel, que es la cosa más sosa del mundo, cuando está mojada. Qué universo de cosas cuando me lavo las manos, cuando me lavo la cara. Yo me lavo la cara por la mañana y me ponía y me ponía a mirarme, y miraba en el espejo y digo, esto es esta imagen me está llamando, esto tiene una potencia tremenda, quiero investigar por aquí. Entonces, en esa época empiezo, yo justamente al ir a vivir a Estados Unidos descubro a Chuck Close, sus grandes cabezones, entonces empiezo a mezclar una cosa con otra, el universo del agua ya me ha capturado de una forma absolutamente espontánea. Porque de verdad que yo no había visto a nadie pintar con el tema del agua entonces. No sé si habrá algún pintor que diga, no, yo en 2002 estaba, pero desde luego yo no lo conocía, no había esto de Instagram y estas cosas. Entonces se me juntan esos dos universos, el universo de que el agua me está llamando mucho y me apetece mucho pintar el agua, y empiezo a mi pobre mujer a sumergirla en bañeras. La musa. Eso es. Y a la vez empieza a fascinarme el mundo del tamaño, el tamaño de Chuck Close, y en esos primeros planos tan potentes que hace el tío con sus cabezas. Y empiezo a pensar una cosa con otra, y empiezan a surgir primero unos formatos más suaves, no tan brutales, y eso es lo que me va llevando al recorrido que luego, lo que hablamos, como te habrá pasado a ti con tus temas, ¿verdad? Tú dices, tiras por un ladito y dices, el mundo del agua. Sí, pero es que el mundo del agua, yo desde que empecé a hacer el agua, mira, la intimidad del baño, que hice muchos temas de cuerpos, de manos, de caras. Primero el formato más pequeño. Esos temas son hermosos. Claro, las escenas intimistas en el baño, la mujer ahí sentada al borde de... Eso, coger un hombro, una espalda, eso me parecía precioso. Y ahí estuve trabajando un tiempo. Y luego se me pasa el agua a la cabeza, al rostro, y el rostro más frontal, más potente, más mirándote. Y luego, joder, pero es que claro, ¿qué diferencia hay entre un agua de una piscina y un agua del mar? Entonces me voy al mar y descubro la fuerza que tiene trabajar todos estos temas con el movimiento del agua, la espuma, todo saltando, que es completamente distinto que la quietud de una piscina o una ducha, que tú estás mucho más tranquilo. Entonces, en el recorrido de estos 20 o 20 y tantos años,
haces de todo y pruebas de todo. Entonces yo creo que... Y después te vas dando cuenta que muchas otras personas estuvieron pensando en temas parecidos de forma paralela, ¿no? Claro, seguro, porque estos temas fascinantes yo creo que nos han tocado muchos a la vez. Sí. Pero yo creo que otra cosa es el que llegue y diga, oye, me gusta esto que hace esta persona y pruebo. Pero los que no ha sido porque de alguna manera nos ha fascinado el tema y lo hemos recorrido durante muchos años, pues es muy apasionante. ¿Y te sigue gustando todavía? Me sigo volviendo loco. Bueno, por lo que se ve, te sigue... Todavía hay algunos temas que no, pero fíjate hasta que aquí en esta ni se va a ver casi, pero ella estaba mojada, tenía todo muy mojado. Lo que pasa es que ya entran más elementos, antes era una cosa mucho más evidente, entonces también me gusta mucho tocar distintos temas, entonces tengo temas que son más evidentes, más frontales, más directos, porque esa línea me sigue gustando mucho, y luego de repente ya juego con otros en los que rompes. El tema del díptico me gusta mucho, porque al romper lo que me encanta de los dípticos es que me gusta mucho también en fotografía. Lo que crean es como esa ruptura, lo que hace es ya no ver todo el conjunto como una imagen, ya estás viendo, es como si estuvieses viendo algo que ha creado alguien. A diferencia de si tú lo ves continuo, que puede ser una foto o lo que sea. Entonces es como que creas, es como que entra tu mano al romperlo por la mitad. ¿Pero es un díptico presentado con esa distancia entre la primera parte y la segunda? Claro, esta va a ser, o sea, esto es la estructura, esto es lo que yo creé a partir de la foto que os he enseñado. Yo me puse a trastear, debe ser la tercera, porque voy haciendo transferencias de foto, las trasteo, las lijo, las pinto por encima, hago de todo. Entonces, esta es una foto, entonces. Esto es esta fotografía, la original, que es esto. Ah, ok. Vale. Solo que la haces el pequeñito. Digamos que tu referencia es esta fotografía. Yo esta fotografía la transfiero a ese papel de acuarela, sí. Y entonces sobre él lijo, pinto, tal, hago una copia. No me gusta, le hago otra. Sí. Entonces, cuando me gusta lo que estoy haciendo, como decía el tema del díptico, metí la línea y esto, ahora como estoy trabajando y no quiero que se me limpie, que se me manche de la parte central, tengo la varilla sin el blanco. Lo que va a pasar, esto está protegiendo para que se quede el blanco, ¿esto veis? Para que se quede el gris con el blanco. Claro, sí. Pero dentro de poco, cuando empiece ya a romper, voy a quitar la protección esta y entonces empezará a salirse, a gotear, a romper, y entonces al final le pondré el blanquito aquí en medio y quedará más o menos esta estructura. Que es lo que me gustaba, esta composición. Bueno, en pocas palabras, que cuando le quites el papel, eso es. Surgirá la magia. Eso es, surgirá esto y entonces romperé. Y gotearé y saldré del cuadro y entonces esta parte más controlada se va a volver mucho más loca. Entonces es un proceso muy divertido. Entonces te vale todo. Como puedes ver, la mesa parece de un ferretero. Sí, no, pero la mía está... Metes cuchillos, lijas... disolventes, le haces de todo. Cuantas más cosas. Mira, a mí me gusta mucho como referente, porque este es un cuadro que es un caos en el que entró todo, entró la encáustica, el óleo, entonces de base es un dibujo solo. Pero a mí esta es la línea que más me interesa, llegar a ese nivel de ruptura y de propuesta de gesto, como opuesto a representar la imagen. Claro, esos tonos también, esos tonos sepia, eso es y la gestualidad de la vida. Que haya goteos, que haya rupturas, esa es para mí la magia. Como una preponderancia, ¿no? de la mancha. Eso es, exactamente. El dibujo es que yo lo entiendo como que la línea es únicamente la estructura inicial, es como un andamio que me sirve para situar los elementos. Pero cuanto antes termine con la línea, mejor. O sea, la línea enseguida pasa a ser volumen, plano, luz y sombra. Y en ese momento ya todo pasa a relacionarse con este. Entonces veis, aquí ya prácticamente no hay línea. Y es un dibujo bastante en el inicio, pero ya se trata inmediatamente de crear las primeras relaciones tonales que te quiten la línea de medio. Y entonces ya te permite todo relacionarlo de una forma mucho más libre. Perfecto. Puedes romper lo que tú quieras. Yo esta mancha de aquí la puedo romper, volver a construir. Entiendo entonces que de alguna manera vas a estar a lo largo de todo tu proceso y tu carrera y de todos los conocimientos que has podido absorber de forma natural, estás de alguna manera desaprendiendo y despegándote de alguna manera, sí. O sea, lo que pasa es que para mí es un aprender constantemente, pero tienes toda la razón, que te aleja de esa necesidad de reproducción de la imagen que todos, o por lo menos yo tuve, y que me llevó a hacer un montón de cuadros de los que no reniego, fue estupendo, pero hay un punto en el que el cuerpo te pide otra cosa, te pide explorar, experimentar, abrir otras líneas y esta es la línea. ¿Y cómo te das cuenta en qué momento un pintor está preparado para romper y para ponerse a experimentar? Muy buena pregunta. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo el dibujo, porque yo he sido mucho más cobarde en el óleo. En el óleo me ha costado mucho más romper. En el dibujo, como este cuadro debe tener ya 10 años o 8 años, más 8 o 10 años o más.
Entonces, la ruptura del dibujo sí entró antes, porque me la pedía el cuerpo y era más sencillo para mí. Me salía de una forma más natural y es verdad que el hecho de que sea en blanco y negro te permite que la ruptura sea muy lineal. Yo tengo esto en blanco y negro, meto agua ahora mismo aquí limpia, rompo y la ruptura funciona, porque todo está en la misma gama cromática. Pero si yo le hago eso al óleo y yo le meto un color, en el pelo a lo mejor funciona, pero en cuanto entre en la frente, en lo que me está aclarando el pelo, en la frente es un trayazo que a lo mejor no tiene ninguna gracia. Entonces, a no ser que haga una veladura súper finita. Exactamente. Entonces, al final, la ruptura en el óleo es más compleja, para mí más bonita, porque abre un universo muy grande y ahí entras en una ruptura que es tanto de adición como de sustracción. Tú sumas elementos o restas elementos, puedes retirar, y puedes retirar raspando o con químicos, puedes retirar con disolventes, con un montón de cosas que retiran la pintura, o puedes sumar pintura, pero como tú dices, ya no puedes ir al loco como aquí. Ahora retiras en el pelo, ahora retiras en la parte de la cara, pero la cara tiene distintos tonos, entonces no retiras lo mismo en un pómulo iluminado que en una zona de sombra. Entonces es muy divertido porque te abre un universo mucho más variado pero más complejo. Entonces ahí me costó mucho más. Estos son los primeros óleos en los que yo estoy rompiendo. Pero ahora mismo estás pintando o ahora estás como en un proceso de pintura, de dibujo. Yo es que siempre lo tengo así porque en el proceso de pintura que yo hago necesito tiempo de secado porque yo trabajo con aceite todo el tiempo. Es como si fuese una veladura constante, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora me meto con el retrato de Ana y estoy un día o dos con él, tengo que dejarlo secar. Entonces lo que hago es venir al dibujo. Y me pego un par de días haciendo dibujo, o por descanso, o por liberación. Entonces me gusta yo tengo 3 aquí puestos, pero puedo tener 4, 5, 6, 7 cuadros a la vez trabajando, porque me encanta ir rotando. Porque lo que me parece es que cuando estás mucho tiempo con un cuadro, por lo menos en mi caso, yo acabo borracho del cuadro, ya no veo las cosas. No sé si os pasa. Hay un momento en que no... Tienes que dejarlo, vienes y dices, no lo ves y te vas, por lo que sea, te vas del cuadro. Una semana vuelves y dices, si está clarísimo, si por aquí. Pero yo creo que llega un momento que por lo menos yo me atasco. Entonces me viene fenomenal unos tiempos largos de trabajo, 2 sesiones, y darle mucha caña al cuadro. Pero ahora lo dejo una semanita, me voy a hacer otros temas y vuelvo en una semana. Y a ver qué me encuentro. Ahí te das cuenta que la pintura o el dibujo, ¿no? Es como un organismo que está vivo, que te habla y que te está diciendo hasta cuándo y de qué manera va. Es alucinante. Porque en cada sesión, cada día es una experiencia diferente. Y es que hay muchas veces que estoy pintando, me voy después de la sesión de la noche, me voy a dormir y digo, a ver qué me encuentro mañana. Porque yo me voy con una sensación y a veces al día siguiente lo que me encuentro es otro. Porque yo creo que estamos tan metidos que cuando llegas al día siguiente a veces es, jolín, si estaba muy bien, a veces es, joder, y yo me fui a la cama encantado. Y lo ves con claro. el nuevo día y cambia. Entonces, sí, está vivo. No, pero yo, por ejemplo, es un organismo, un cuerpo. Sí, absolutamente. Un monstruo. Es un bicho que no es indomable, que te tiene loco. Sí. Yo, por ejemplo, un cuadro, si intento empezarlo y terminarlo. Claro, alguna vez sí que tengo 2 o 3. Cuando empiezo un cuadro, hasta que no termine ese cuadro, no toco otro. Claro, si cada uno es un mundo. Ya, sí, y ocasionalmente sí tengo a lo mejor algún dibujo o otro cuadro que lo voy... ¿Y tú los terminas? ¿Tú das un cuadro por terminado? Yo es que estos que tengo, de repente se va a una exposición, vuelve, lo tienes apoyado en la pared y dices, bueno, ya claro, sí, que le has dado un rayón, ¿cómo mandé esto? Así, un... coges y otra vez. Y no acabas nunca. Como decía hasta que no te lo compras. Es que si te pones, sí, los cuadros nunca se acaban. Infinito. Pero... Como dicen que están vivos, no te dejan Sí, claro, están vivos. No me respondiste algo importante. ¿Cómo se da cuenta un artista, un pintor que está indagando en la figuración? ¿Cuándo es el momento de desaprender, liberarse y largarse a buscar un sello que sea más personal y empezar a explorar un camino más experimental que hable un poco de lo que uno tenga, ¿no? Porque de pronto experimentar nos puede gustar a todos. Sí. Tema es cuándo realmente estamos preparados para eso. Yo ahí solo te puedo decir mi experiencia personal, y en mi experiencia ha sido pues ya te digo, yo soy muy lento, yo necesito las cosas masticarlas mucho. Yo tengo compañeros que van como balas y yo soy muy lento. A mí ha sido cuando el cuerpo me lo ha pedido, pero te lo pide de una manera urgente, o sea, que tú necesitas hacerlo. Y entonces es cuando yo con el dibujo llevo mucho tiempo haciendo estas rupturas, pero ya llegó un momento en que el óleo era verdadera necesidad y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces cuando el cuerpo dice, no, este cuadro lo tienes que romper, tienes que investigar qué pasa aquí, porque ya te está diciendo el cuadro, así no, así otro más no. Por lo menos fue mi caso. Y entonces te lanzas y dices, bueno, pues si me lo cargo, me lo cargaré, pero vamos a empezar. Y entonces vas
probando, prueba, error, te cargas una zona, la reconstruyes, no, esto no ha ido bien, esto sí, y empiezas, pero claro, es, como tú has dicho, es desaprender y es aprender todo un nuevo mundo de herramientas que tú no habías usado. Yo nunca le había metido a un óleo elementos destructivos, de lijado, yo tengo una Dremel de estas, una cosa que no le meto una radial de milagro, pero quiero decir, lijas, disolventes y luego al revés, sumas, descubres también que destruyes, que rompes las transiciones, que conectas los elementos a base de poner un color que no es el que toca ahí, pero que está en armonía con los demás y te crea una transición, te rompe, te conecta zonas. Entonces, yo creo que todo ese mundo, y yo estoy aprendiendo, esto es como si dijésemos debe ser mi tercer o cuarto óleo así de ruptura un poco. Y yo estoy contento con lo que va saliendo, pero estoy empezando, que eso también es muy bonito. Llevar 30 y tantos años que llevo pintando y estar empezando, toda esta fase a mí me encanta, porque no es, me lo sé, pero ya sé lo que voy a hacer. Claro, vengo y a ver qué pasa, porque es que me puedo dar un piñazo porque esto no lo controlo. Yo creo que lo bonito es eso, no quedarte como estancado, sino que evolucionar. Exactamente, arriesgarte, salir de la zona de confort esta de toda la vida y estar ahí en la cuerda floja, a ver qué pasa, ¿no? Sí. A veces dices, me he cargado, qué horror, pero luego llegas al día siguiente, lo reconduces y es una satisfacción enorme cuando investigando nuevas líneas, cuando encuentras algo, a mí está siendo muy satisfactorio. Sí. Está siendo como cuando cuando tienes los primeros descubrimientos al principio de la pintura, que es maravilloso. Sí. Cuando por fin te sale bien tal cosa, tal otra. Pues estoy reviviendo esos momentos mágicos, ¿no? Que hacía mucho que me pasaban. Y lo bueno es que como la experiencia, tú ya tienes conocimientos y dices, bueno, con mis conocimientos que tengo, con mi experiencia que tengo, todo lo voy sumando. Exactamente. Que era lo que decías al principio. Exactamente. Lo que hemos hablado tanto, yo creo cuando tú vas a ver el trabajo de un compañero, charlas de pintura, lo que estás haciendo es aprender constantemente. Yo creo que hasta el último día que pintemos en nuestra vida tenemos que estar aprendiendo. Porque tú echas más herramientas a tu mochila para defenderte, para enfrentarte a los problemas que te va a crear el cuadro. Al principio, cuando te enfrentas a un cuadro, tienes sota, caballo, rey, tienes una forma de trabajar única. Cuanto más aprendes, más recorridos tienes para resolver eso. Y cuantas más opciones tengas, más rico va a ser el resultado que sale. Totalmente. Entonces siempre hay que estar, yo creo que renovando. Gracias, Jaime. A ti. Gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.